Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un procedimiento médico que tiene un nombre inquietante: broncoscopia con lavado broncoalveolar. Este examen se usa para investigar y a veces tratar problemas pulmonares. Tu médico podría sugerirte esta prueba si has tenido tos persistente, dificultad para respirar o incluso tos con sangre. La broncoscopia es una manera de que el neumólogo, el especialista en enfermedades pulmonares, vea el interior de tus vías respiratorias. Se usa un instrumento llamado broncoscopio, que es un tubo delgado con luz y una pequeña cámara en el extremo. Ese tubo se introduce por la boca o la nariz, baja por la garganta y llega hasta tus pulmones. Hay dos tipos principales de broncoscopios: el flexible y el rígido. El flexible es el que se usa más a menudo, ya que es más cómodo y generalmente no requiere anestesia general. Con este se pueden aspirar secreciones o tomar muestras de tejido. El broncoscopio rígido, en cambio, se usa para tratar obstrucciones y hemorragias y para retirar objetos grandes. Durante la broncoscopia puede realizarse un lavado broncoalveolar. Esto implica introducir una solución salina a través del broncoscopio para lavar las vías respiratorias y recoger una muestra de líquido. Esta se analiza en un laboratorio para detectar infecciones o afecciones pulmonares. Así se pueden diagnosticar infecciones como la tuberculosis y la neumonía o el cáncer de pulmón. Es importante prepararte para la broncoscopia. Tu médico te indicará cuánto tiempo debes evitar comer o beber antes del procedimiento. Normalmente serán varias horas. También necesitarás que alguien te acompañe a casa, especialmente si te dan un sedante. Informa a tu médico sobre todos los medicamentos, vitaminas y suplementos que tomas, ya que algunos pueden aumentar el riesgo de complicaciones. Quizás te pidan que dejes de tomar algunos de ellos temporalmente. Asegúrate de tener claras las instrucciones de tu médico. Antes del procedimiento, te pueden pedir que te quites tus prótesis dentales, gafas, lentes de contacto, audífonos, pelucas, maquillaje y joyería. Incluso parte de tu ropa. Te darán una bata de hospital. También puede que recibas medicamentos sedantes para ayudar a relajarte. Además, te rociarán un anestésico en la boca y la garganta para reducir las molestias. Durante el procedimiento estarás acostado en una cama o en una silla. El médico introducirá el broncoscopio para observar tus vías respiratorias y tus pulmones en una pantalla de vídeo. Durante el procedimiento, que suele durar entre 30 y 90 minutos, puede que sientas presión en tus vías respiratorias mientras el broncoscopio se mueve. Puede que tengas tos o ganas de vomitar. Es importante mantenerte tranquilo y evitar hablar mientras el broncoscopio esté dentro. En ocasiones se utiliza una máquina de rayos X, fluoroscopio, para ayudar al médico a ver los instrumentos dentro de los pulmones. Tras la broncoscopia deberás esperar un poco antes de comer o beber para evitar atragantarte hasta que el entumecimiento en tu garganta desaparezca. Hay cierto riesgo de neumonía por broncoaspiración. Si recibiste un sedante, necesitarás que alguien te acompañe a casa. Es posible que experimentes dolor de garganta, tos o ronquera por un día o más. En la recuperación puede que te hagan una radiografía de tórax. Deberás evitar fumar por al menos 24 horas. Aunque la broncoscopia es generalmente segura, existen algunos riesgos. Las complicaciones graves son raras, pero pueden incluir sangrado, infección o un colapso parcial del pulmón. Si se realiza una biopsia, hay un pequeño riesgo de sangrado, infección o, muy raramente, un colapso pulmonar. Hablemos por último de a qué conclusión lleva la prueba. Un resultado normal significa que tus vías respiratorias y pulmones se ven normales, sin obstrucciones, secreciones espesas o crecimientos. Si los resultados no son normales, puede ser un signo de una obstrucción, un tumor, un estrechamiento de las vías respiratorias o daño pulmonar causado por trastornos inmunitarios. Si se realiza un lavado bronquial y los resultados no son normales, pueden indicar cáncer de pulmón o algún tipo de infección. Los resultados de la biopsia pueden tardar de 2 a 4 días. Tu médico considerará tus síntomas y tu historial para entender los resultados del procedimiento e interpretarlos adecuadamente. Es importante que hables con tu médico si tienes preguntas sobre esta técnica, la interpretación de los datos o si experimentas molestias más allá de las esperables tras la intervención. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que esa broncoscopia vaya muy bien. Muchas gracias.